Bueno, chicos, entonces, perdón. El día de hoy vamos a ver entonces la parte, pues digamos, de las cadenas de valor, el factor económico y cómo está impactando eh, la tecnología y, bueno, tecnologías alrededor de lo que es el IoT. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, pues digamos, hablar un poco de lo que, pues, de esos tres ítems que citamos al principio, que sería, pues bueno, por un lado, el mercado de Internet de las cosas, la cadena de valor y lo que es el Business Intelligence basado en IoT. ¿Listo? Entonces, hablando del primero, ¿sí? Bueno, mencionar que básicamente nos vamos a centrar un poco en lo que es en el mercado europeo, dado que pues a nivel mundial es donde mayoritariamente se está presentando pues digamos mayor investigación, mayor inversión y de hecho pues mayor crecimiento con respecto a esta tecnología. Entonces, bueno, digamos que, bueno, más adelante emplearemos un poco más de esta información. En cuanto a la cadena de valor, sí, hablar de que, pues bueno, inicialmente, o bueno, en la experiencia que ustedes han trabajado o han estado trabajando con respecto a su proyecto, uno pensaría que el IoT es exclusivamente eh, para el manejo desde la programación o para el manejo desde el punto hardware, pero pues de todas maneras vamos a ver que pues hay varios niveles o hay varios contextos donde pues digamos se puede hacer parte también de este paradigma, ¿sí? Sin que pues de alguna u otra manera necesariamente implique conocimientos directos, por así decirlo, en cuanto a la programación, ¿sí? Incluso pues digamos se puede derivar o se puede orientar acerca hasta la parte de las comunicaciones y demás, pero bueno, eso también ya lo miraremos. Y luego, pues digamos lo que es el Business Intelligence, ¿sí? Que se refiere a cómo pues se toma alguna necesidad, algún elemento y cómo se considera, digamos, los datos recolectados, ¿sí? Y se llevan, pues digamos, dentro de un inicial, digamos, contexto de lo que es un modelo de negocio alrededor del IoT. ¿Listo? Bueno, entonces hablando del mercado del Internet de las cosas, ¿sí? Bueno, digamos que estos datos de pronto tienen un ajuste, teniendo en cuenta que cuando se realizó el estudio, pues no estaba la condición de la pandemia del COVID-19. Entonces es posible que algunas cifras se hayan, bueno, disminuido o podríamos decir también que se hayan atrasado con respecto a la proyección del crecimiento económico, ¿sí? Entonces, digamos, en su momento se estimaba que el impacto económico global alrededor del Internet de las Cosas sería de 150 mil millones y 1.4 billones de euros para el 2025, ¿sí? Y pues digamos, hablando del caso del IoT aplicado a la industria, ¿sí? Se estimaba que por lo menos para este año iba a tener un margen de crecimiento de 110 mil millones de euros. Sí, entonces, digamos que todo eso se empieza a escalar en términos de los recursos que se necesitan y de la economía que mueve alrededor de esos elementos. Sí, partiendo como base de lo que serían los sensores, los dispositivos, las placas, ¿cierto? Todo ello, pasando, digamos, a un globo más grande, donde pues ya también están vinculadas lo que es la cuestión de las comunicaciones, la cuestión de la infraestructura, como tal para construir estos dispositivos y bueno, para comunicarlos, lo cual pues también nos lleva al desarrollo de lo que son las aplicaciones, los servicios y pues digamos cómo se empiezan a generar ecosistemas que acoplan distintas tecnologías, ¿sí? Hablando por ejemplo para el caso de los sistemas de gestiones de flotas, las ciudades inteligentes que como también ya hemos visto, integran distintos contextos y distintas soluciones y servicios en torno al IoT, pues para construir precisamente este tipo de ecosistemas. Bueno, hablando entonces de Europa, como les mencionaba al principio, tenemos que en Francia se ha favorecido la concentración
el estudio, digamos, o las capacitaciones alrededor de talentos en IoT. De hecho, digamos también en empresas a través de incentivos fiscales, relacionamiento público, ¿sí? E incluso, digamos, proveer, digamos, de asistencia logística por parte del gobierno, ¿sí? Como ejemplos, digamos, como es la empresa de Telecom, con su, digamos, con su núcleo que es Telecom Design, y también Sigfox, sí, que pues también hablé un poco en alguna ocasión, con sus filiales en otros países, incluyendo Colombia, a través de la empresa Faxis, incluyendo o distribuyendo equipos con tecnología relacionada o basada en el IoT. Bueno, en Alemania se ha hecho, pues, digamos, una gran apuesta con el IoT, pero más específicamente en el contexto de la industria 4.0, ¿sí? Que es un aspecto que, pues, directamente integra lo que es, pues, la robótica, la fabricación aditiva, el IoT, y, pues, lo que es la cuestión de Data Analytics y Big Data, ¿sí? O sea, todas esas tecnologías llevando a la industria al siguiente nivel, ¿sí? Pero lo que es, digamos, de mencionar es que están, digamos, todos esos recursos se están desarrollando con financiación público-privado, ¿sí? Más que todas spin-offs y iniciativas empresariales que, digamos, se centren en este tipo de industrias, ¿sí? Entonces, digamos que para efectos de esa parte, como para que la industria alrededor de estas tecnologías crezca verdaderamente, no solo se contempla lo que es el aspecto tecnológico, sino también la parte legal, la cuestión de la normalización, la cuestión de investigación y desarrollo, la cuestión de la seguridad, de la formación de nuevos talentos alrededor de estas tecnologías, ¿sí? Y pues bueno, digamos también el incentivo, digamos, del Estado, pues para empresas que integren personal con estos talentos y pues también que empiecen a desarrollar proyectos con, con estas iniciativas, ¿no? Empresas como tal en Alemania, sería como Siemens, Bosch, ¿sí? Que han empezado a externalizar lo que es sus departamentos de investigación y desarrollo, ¿sí? Digamos, no es un secreto que a nivel mundial las necesidades del mercado, las demandas, están avanzando cada vez más rápido, ¿sí? Y que digamos que en ese mismo sentido, no basta con que las empresas empiecen a hacer nuevas campañas de mercadotecnia y demás, sino que asimismo empiecen a trabajar en el desarrollo en miras al futuro de sus negocios, no solo en su saber hacer, sino en las tendencias que tiene como tal la economía hacia el futuro, ¿sí? Entonces, digamos que en ese aspecto se habla de que muchas empresas, al ritmo que avanza la tecnología y las necesidades, van a tender a desaparecer si internamente o pues digamos de alguna manera no cuentan con un departamento de investigación y desarrollo, ¿sí? Sin embargo, ese recurso es bastante costoso de tener y de mantener, ¿sí? Es por eso que muchas empresas están, bueno, digamos, trabajando alianzas con universidades a partir de las cuales pueden, digamos, sostener y pues bueno, digamos, hacer una especie de relación gana-gana con el aspecto de la investigación y el desarrollo, ¿sí? Pues bueno, de pronto es una tendencia que se está viendo ahorita, incluso pues Colombia con sus nuevas políticas, digamos, en la parte de investigación, en la parte de Colciencias, incentiva o alienta bastante lo que es la relación universidad-empresa, ¿sí? Pues como para, por un lado, digamos, poder cofinanciar a nivel estatal ese tipo de iniciativas, y pues por otro lado, pues como les digo, las empresas, como para poder sostenerse en el tiempo, necesitan de este tipo de alianzas y necesitan de estos departamentos de investigación y desarrollo, ¿ok? De alguna manera también el mundo, por así decirlo, estaba atrasado con este tipo de iniciativas, porque pues digamos países como Estados Unidos tienen esto como práctica hace muchos años,
¿sí? Hablando de las farmacéuticas, hablando de, bueno, un ejemplo, digamos, las empresas de llantas, bueno, como Goodyear, sí, que tenía una universidad a partir de la cual con un incentivo, pues, económico, sostenía la universidad y pues ella, a través de su departamento de investigación y desarrollo, brindaba aportes, digamos, de innovación hacia nuevos productos que la empresa como tal explotaba, ¿sí? Como les digo, era una relación de gana-gana, ¿sí? Pero pues ya en este punto, ya es la tecnología la que está obligando a que esto ya no sea como, como una práctica aislada, sino que ya sea como, como una política para que, como ya les decía antes, las empresas se mantengan en el tiempo, no desaparezcan. Bueno, hablando de otros países, entonces en Inglaterra están apostándole muy fuerte al aspecto del IoT, con iniciativas como Catapult Networks o Hypercat, ¿sí? Que pues básicamente pues ellos van un poco más allá. No están buscando simplemente lo que sería la cuestión de la sostenibilidad económica, ¿sí? De sus países, de sus economías, sino que Inglaterra pretende a través de, de impulsar este tipo de tecnologías y de iniciativas empresariales, posicionarse como una potencia económica a nivel mundial, ¿sí? Siendo, digamos, bueno, pues digamos líder, mejor dicho, líder en lo que es en los servicios, tecnologías e industria del IoT, así como también pues la parte de la administración pública, de manejo de tecnologías digamos, sociales, en el aspecto de ciudades inteligentes y, bueno, otros contextos en los que se puede aplicar. ¿Sí? Entonces, digamos, Inglaterra va un poco más allá, ¿sí? O sea, no se conforma con sostenerse, sino con ser líder en algún momento en que esto, pues, digamos, reviente, por así decirlo. Bueno, entonces, ellos se están centrando como tal en los empresarios, ¿sí? Haciendo, digamos, capacitaciones, charlas, sensibilización acerca del IoT y de sus ventajas en la parte industrial y en la parte del sector público, abordando aspectos de importancia con relación a la seguridad, la parte de poder migrar datos de un contexto a otro, del control que se puede tener de eso, ¿cierto? La inversión que implica, pero asimismo, digamos, las ganancias que se pueden retornar en el transcurso del tiempo y bueno, pues digamos los distintos diseños que pueden mejorar, digamos, su forma de hacer las cosas, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, digamos, uno piensa como en la industria y digamos que mejorar un aspecto industrial, uno pensaría, no sé, en poner más máquinas, poner más robots, automatizar procesos, etcétera, ¿sí? Pero, digamos, hay aspectos también en la cuestión del diseño de la planta que también influyen en eso. Y no necesariamente tienen un aspecto mecánico, un aspecto tecnológico, sino simplemente es, bueno, no simplemente, sino que está basado en la parte arquitectónica, en la parte de diseño, y no por eso deja de estar relacionado con la tecnología y con la industria, ¿sí? Sino que entonces de acá de igual manera, como ya habíamos visto unos ejemplos al principio de estas clases, de cómo negocios están evolucionando, ¿cierto? Y que pues de pronto negocios que pueda que a primera vista no tengan nada que ver con la tecnología, se están adaptando y están ofreciendo servicios muy innovadores y pues muy atractivos también, ¿sí? Entonces, como les digo, que los pueden llevar a evolucionar y a permanecer en el tiempo. Bueno, hablando del mercado español, ¿sí? Hablamos que es un mercado que ya lleva 10 años hablando de esto y pues bueno, trabajándole a la parte del IoT. Lo mismo, como les decía, pues de pronto estas cifras se han visto afectadas por el COVID-19, pero se esperaba para este año que en el mercado hubieran pues alrededor de 19.000 millones de euros, ¿sí? Bueno, se hablaba de primeras iniciativas empresariales que se financiaron a través de proyectos de investigación, que derivaron en nuevas empresas en torno a redes de sensores y pues bueno, digamos lo que es M2M o Machine to Machine, la comunicación.
Pues bueno, que de hecho también es algo que se está empezando a incentivar acá, sí, que de pronto ustedes, digamos, en cuestión de la universidad, pues ya han visto que se cuenta con una oficina de emprendimiento, que se están empezando a hacer alianzas, que de hecho de pronto de proyectos de ustedes pueden desembocar, como ya les mencionaba también al principio de la materia, no solamente en lo que sería pues su trabajo de grado o su pasantía, sino, ¿por qué no? Pues de pronto en un emprendimiento, en un spin-off, sí, que pues pueda crecer y pues bueno, que pueda encontrar nuevos aliados para pues seguir su avance, ¿no? Entonces, miren, estas son prácticas que ya se llevan a cabo en otros países y de hecho, pues en esos países, esas prácticas o esas nuevas políticas se han derivado o han partido de lo que es el incentivo a la tecnología del Internet de las Cosas. Y bueno, todas las tecnologías que están relacionadas a ella, ¿no? Bueno, de esos spin-offs de esas empresas han surgido, por ejemplo, empresas como Libelium, Solertia, ¿sí? Que pues digamos se unieron otras grandes como por ejemplo Indra, Telefónica, Vodafone, ¿sí? Todas ellas como buscando integrarse al nuevo movimiento de las ciudades inteligentes, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, muchas empresas están alrededor de los servicios públicos, digan ustedes agua, luz, teléfono, lo que sea, y pues bueno, ahora lo que es el internet y todo ello, ¿sí? Entonces, imaginen ahora que haya otras cosas en las ciudades inteligentes que se puedan acoplar como servicios y que hayan empresas que, pues bueno, de pronto por no ser parte, pues ya no van a poder contar con esos beneficios económicos, ¿no? De esos nuevos servicios que se puedan acoplar y que se puedan sumar, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes miran, hace algunos años, pues, ¿qué contemplaban los servicios en sus casas? Pues bueno, digamos, luz, agua, ¿cierto? Así como hablando de los más básicos, y eso también ha ido evolucionando. Entonces, por ejemplo, ahora ya hay opciones como de gas domiciliario, y que ahora incluso los servicios ya es como casi fijo en algunos hogares, o en la mayoría de ellos, lo que es el Internet. E incluso también, pues ya en la cuestión ya personal, ¿sí? Que de alguien que tenga que pagar servicios, pues también está el plan de telefonía móvil y entre otras cosas. Entonces imaginen que más adelante, o sea, surjan más servicios, ¿sí? Que se puedan acoplar o que, pues bueno, de hecho ya apliquen dentro del contexto de IoT. Sí, entonces son mercados que se van abriendo, nichos que van apareciendo y que, pues bueno, que de pronto eventualmente se irán convirtiendo en una necesidad. Bueno, hablando de eso, digamos, todas esas iniciativas están asesorando, ¿cierto? Y cubren el aspecto de lo que es el diseño tanto software como hardware. Incluso para nuevas empresas que se han querido integrar, ¿sí? Y que quieren aprender un poco más de esto, las empresas previas, digamos, las primeras iniciativas empresariales, incluso han dejado, digamos, de lado lo que es la parte, digamos, de construcción de hardware o de software y demás, sino que como ya llevan varios años de experiencia en esos mercados, pues se dedican a dar asesoría y consultoría tecnológica a nuevas empresas que quieren hacer parte de esto, ¿sí? Aquí tenemos, pues bueno, uno de los aspectos que yo les decía, que no necesariamente pues implica programación, ¿sí? Pero implica pues conocimientos de tecnologías de software y hardware para pues digamos brindar asesoría en construcción de dispositivos hacia otras personas u otras empresas, ¿sí? Bueno, dicho eso, pues entonces ya estamos ingresando al aspecto de la cadena de valor del IoT. O sea, a grandes rasgos, y de lo que nosotros miramos con respecto a los niveles del IoT, nosotros, pues bueno, digamos que en una primera instancia podríamos pensar que solo existía, pues bueno, digamos desde la parte de la construcción del proyecto, lo que es el aspecto de hardware, el aspecto de la programación y el aspecto de las comunicaciones, ¿sí? Que de alguna manera se está construyendo en un entorno controlado para algunos proyectos, ¿sí? Sin embargo, esto ya llevándolo al mundo real, a un modelo de negocio, a una escala de, digamos, más amplia, ¿sí? Que no sea de 2 o 3 usuarios, sino que sean muchísimos más. Entonces allí aparecen muchos más otros actores que se requieren para que pues nuestra solución funcione y de hecho siga funcionando.
Y básicamente, pues digamos que sería pues como contar con los servicios y el apoyo de otros actores para pues poder masificar alguna tecnología. Entonces, aquí pues bueno, en la base tendríamos lo que son los proveedores de infraestructura, ¿sí? Entonces, son pues básicamente los que proporcionan infraestructura en tecnologías de Big Data, ¿sí? O sea, el manejo de los datos. Generalmente pueden ser operadores de telecomunicaciones, ¿sí? Proporcionando pues digamos el acceso a Internet o pues algún fabricante de servidores, ¿sí? Donde se van a instalar aplicaciones de Big Data. Entonces, por ejemplo, digamos ahí entraría, qué sé yo, Claro, Tigo, Movistar, sí, pues ya hablando de servidores, pues ya bueno, digamos, algún proveedor que exista, que ustedes conozcan, o pues ya de manera general hablando, pues bueno, de hecho específico dentro del gran set de servicios que ofrece Amazon, estaríamos hablando del servidor pues que tiene AWS, ¿sí? Que pues sería la parte de eso, ¿no? De los algoritmos que tiene para manejo de Big Data. Bueno, aquí pues entonces en esta categoría también caben lo que son los constructores de centros de datos, pues que manejan pues también información, ¿no? Que tendríamos en este primer nivel. Luego tenemos lo que son los proveedores de plataformas de IoT. De pronto ustedes, pues o bueno, algunos, en la construcción de sus proyectos se han encontrado con algunas tecnologías que se denominan plataformas de IoT. Sí, que pues básicamente son plataformas que facilitan de pronto la implementación de algunas aplicaciones y pues también facilitan realizar algunas tareas específicas, ¿sí? Bueno, digamos que acá pues ya una plataforma ya pues más robusta va a trabajar lo que es la parte de computación paralela y administraciones de bases de datos muy grandes, ¿sí? Hablando pues a una escala de pronto inicialmente pues académica, que obviamente estos que les voy a mencionar también ofrecen servicios de pago como para manejar ya amplios volúmenes de información o de procesos, ¿sí? Pues digamos que por lo menos para acceso, digamos, de prueba y demás, podemos contar con lo que es servicios como Firebase, ThinkSpeak, incluso Arduino tiene un servicio que se llama Arduino Cloud, ¿sí? Donde se pueden alojar datos y se puede interactuar, digamos, hacer funciones de actuador y demás funciones como la interacción remota, ¿no? Mm, Bueno, digamos, servicios como esos. Entonces, digamos, ya a otra escala, pues tendríamos acá Fireware, tendríamos Telefónica, sí, que básicamente pues proveen interfaces para recibir datos, alojar en la nube y como les decía también, hacer una gestión remota sobre un determinado hardware, ¿sí? En esa primera parte. Luego, aquí, pues digamos, aquí ya empiezan a aparecer lo que es el desarrollo, ¿no? La programación. Entonces, generalmente, pues el desarrollador de software trabaja ya sea sobre un IDE, como ustedes han trabajado sobre Arduino, por ejemplo, para el caso de Raspberry, sobre un lenguaje en específico, como por ejemplo Python. Y pues bueno, cuando esto ya se tiende a subir a un nivel, digamos, a la nube, pues bueno, aquí ya aparece el aspecto que les mencionaba en la diapositiva anterior, lo que son las plataformas de IoT. Entonces ahí nosotros pues ya vemos los tipos de aplicaciones de los que hablábamos, ¿no? Lo que son las aplicaciones de análisis, de visualización, de control, ¿cierto? Y pues bueno, que digamos que incluso, o sea, digamos, yendo un poco más allá, algunos proveedores están desarrollando software con inteligencia artificial, inteligencia empresarial, ¿sí? Que recopilan los datos, hacen proyecciones, ¿sí? Y apoyan al empresario o al cliente final, pues en este caso, hablando desde la industria del IoT, a tomar decisiones estratégicas con respecto a sus productos y a su negocio como tal, ¿sí? Entonces, digamos que pues va un poco más allá, como les decía, y no se limita al aspecto tecnológico, sino que también puede llegar a influir en los factores de decisión de qué hacer o no hacer con respecto al futuro, ¿no? Hablando en torno al modelo económico, ¿listo?
Bueno, acá en este nivel entonces ya tenemos lo que son los integradores. Básicamente son empresas que digamos aquí es donde de pronto también pueden caber, digamos, en lo que seríamos emprendimientos, ¿cierto? Donde, pues bueno, detectan una necesidad, crean una aplicación, ¿cierto? Que incluso, por decir algo, ustedes crean una solución en el ámbito agropecuario, ¿sí? Y que de pronto ustedes, sus papás, algún familiar tiene alguna finca y que pues bueno, esa aplicación que ustedes de pronto desarrollaron en principio para su familiar o para ustedes mismos puede llegar a comercializarse y ayudar a otras fincas, a otras personas, ¿sí? Poniéndolo pues en torno al ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que integran todo eso, toda esa información, todos esos servicios y pues digamos que crean un servicio eh, eh, que se puede alojar en un servidor, pues bueno, valga la redundancia allí, y pues que bueno, que se contrata por el cliente, que de hecho ustedes mismos pueden ofrecer el servidor, pues ya manejando otra escala o queriéndose apropiar de otra parte del negocio, ¿sí? O sea, comprar, atacar varios flancos, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que son aplicaciones que pueden manejar distintos elementos de un sistema, de una empresa, ¿cierto? Pues bueno, si nos vamos al ejemplo del campo, que de pronto sea algo que para cuidar, qué sé yo, los cultivos de fresa, por poner un ejemplo, pero en esa finca hayas otros cultivos, entonces, bueno, se puede replicar hacia esos otros cultivos, pero de pronto pueda que tengan alguna pequeña variante, pues para poder manejar eh, otra planta, ¿sí? Que se pueden hacer desde la misma empresa. Entonces, pues también digamos que puedan proveer una aplicación que les permita conectarse a una base de datos o, bueno, digamos a un hosting, a una página web, donde el cliente, pues bueno, pueda estar viendo como, digamos, variables como la humedad, la temperatura, bueno, estar pendiente si hay alguna helada, bueno, etcétera. Distintos ítems y de, bueno, dependiendo del tipo de aplicación, sino que aquí pues citando un ejemplo. Y pues que incluso, digamos, teniendo en cuenta eso, la aplicación que se construya, si se ubicaran ustedes en este nivel como integradores, ¿cierto? Entonces tendría pues la aplicación que se encargaría de hacer todo eso, ¿sí? Y ustedes pues ofrecerían ese servicio. Bueno, luego, perdón, tenemos lo que son los proveedores de datos. Entonces hablamos de empresas, organizaciones que, pues bueno, básicamente trabajan es como con los datos, ¿sí? Digamos tipo Facebook, por poner un ejemplo, ¿sí? Sino que pues ellos se vuelven fuentes y pues pueden trabajar ya sea de manera gratuita o de forma de pago, ¿sí? En este punto, entonces, ya nos centramos como en ese negocio, ¿no? Ya no tanto en el hardware, en el software, sino en los datos como tal. De hecho, eh, en la etapa inicial, en el IoT, pues lo más difícil de conseguir son los datos, ¿sí? Porque a partir de esos datos ya se retroalimentan las demás tecnologías, lo que es el Big Data, Data Analytics, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Incluso, o sea, como les mencionaba también en un momento, si esto no tuviera potencial, ¿sí? Entonces, pues Mark Zuckerberg no tendría toda la plata que tiene a punta de solo datos de los usuarios que están ahí. Y acá, pues, si hablamos no solo de los datos de los usuarios, sino de los productos y elementos que interactúan con todos esos usuarios, entonces, pues, el margen de capital, por así decirlo, es mucho mayor, ¿sí? Entonces, incluso, digamos que pues, digamos, yendo más allá, sale, pues, de las redes sociales, sale de datos de administraciones públicas, de empresas, ¿sí? Que, pues, o sea, brindan sus datos, ya sea pues de pago o gratuitos, ¿sí? Y ya estas empresas empiezan a ofrecer esos datos. ¿Por qué son importantes los datos? Digamos, por lo menos en este contexto, ¿sí? O sea, pues, o bueno, centrándonos en este aspecto. Porque hay muchas cosas que, por lo menos para poderse ejecutar de manera tecnológica, requieren pues de un dato previo, antes de pronto impulsar la construcción de algún elemento, de algún dispositivo, de algún sistema, de algún servicio, ¿sí? Si no se tiene como digamos, un esquema previo, una proyección previa, ¿sí? Bueno, poniendo un ejemplo, digamos que
Aquí en Popayán, no sé, se quiere construir un sistema para calidad del aire, ¿sí? Entonces, bueno, podrían pasar varios meses hasta que pues se tenga un set de datos lo suficientemente alto como pues ya para empezar a hacer estudios, análisis, proyecciones, ¿cierto? Incluso, digamos, para empezar a entrenar como tal un algoritmo de Machine Learning, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Porque ya hablamos de miles de millones de datos, ¿sí? Entonces, para ver si un algoritmo es efectivo o no, pues necesitaríamos los datos, ¿sí? Pero entonces, como se habla, o bueno, inicialmente se estaría pensando, como les digo, en entrenar un algoritmo, no necesariamente pues deberían ser datos específicos de la ciudad, ¿no? O datos reales, por así decirlo, pero sí necesitarse una fuente de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, la FUP en algún momento empezó a analizar toda esta cuestión, ¿sí? Y pues digan ustedes, hace unos 2 o 3 años, a nivel nacional, el único set de datos que había estaba en la ciudad de Medellín, que ellos, pues como tal, sí han sido pioneros en el aspecto del análisis de la calidad del aire, ¿sí? Sin embargo, pues hablando de proveedores de datos, se sabía que ellos tenían los datos, sí, pero eran datos privados, ¿sí? Entonces, digamos que en ese momento no estaba como tal la cultura, o pues también podría decirse el modelo de negocio alrededor de alquilar, de facilitar o de vender datos, ¿sí? Que de pronto uno pensaría, bueno, aquí a mí para qué me sirven datos climáticos de Medellín si yo voy a trabajar en Popayán o en Cali, digan ustedes. Sí, pero pues vuelvo y le repito, elementos como entrenamiento de algoritmos requieren de amplios volúmenes de datos. Sí, entonces puede ser que los datos no sean de la ciudad o del sitio, del punto donde ustedes van a hacer el estudio o donde van a desarrollar el servicio o la aplicación. Pero llegado al punto de que ya el algoritmo esté suficientemente entrenado, pues cuando ya recojan los datos del sitio donde están, pues ya va a empezar a trabajar con ellos y pues ya va a tener un mayor criterio y de pronto los ajustes que se tengan que hacer, pues ya van a ser mínimos. Asimismo, pues digamos, generando un menor retraso en el desarrollo del proyecto. Por lo mismo que les decía, si fuéramos pues algo así como, bueno, plantear una situación de que se quisiera construir ese sistema, por lo menos se necesitarían 6 meses de recolección de datos constantes. Ahora a eso súmenle el tiempo que se necesita para que todo ese amplio volumen de datos se empiece a meter al algoritmo y éste empiece a entrenar hasta que pues ya funcione como debería funcionar. Entonces todo esto pues es cuestión de tiempo y el tiempo es dinero, como dicen comúnmente, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece pues la importancia de este actor que son los proveedores de datos, ¿sí? Entonces, miren, pues digamos que aquí también ellos no necesariamente están haciendo el envío de datos, simplemente los ponen a disposición, están en un servidor y pues la persona que quiera utilizarlos pues accede a ellos cuando los necesite, ¿sí? O el tiempo que los necesite, ¿sí? A través de alguna API, ¿sí? Entonces, como ven, o sea, ser proveedor de datos, teniendo los datos, obviamente, pues no representa pues una dificultad, o bueno, una acción, digamos, extenuante, por así decirlo. Es como cuando, por ejemplo, ustedes, qué sé yo, construyen una casa o unos apartamentos, qué sé yo, para arrendar, ¿sí? Entonces, bueno, mientras se está construyendo, pues bueno, hay una inversión, hay tiempo, hay que hacer varias cosas, pero de ahí para abajo ya es simplemente alquilar el espacio, alquilar lo que se necesita. Es algo muy parecido. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ah, bueno, chicos. Listo. Continuando, entonces ya tenemos en la parte superior lo que serían los usuarios finales, ¿sí? Entonces, en ese plano, pues ya pueden ser pequeños consumidores, cualquier persona en la calle, digámoslo así, o pues ya grandes industrias que ya, pues ya tienen implementado distintas tecnologías y pues bueno, ya requieren de un esfuerzo mayor en términos ¿de qué? De uso y de recursos. Listo, entonces esos eran pues los actores como tal de
la cadena de valor del IoT. Sin embargo, allí pues los estábamos viendo de una manera general, porque si nosotros vemos el contexto del IoT, pues tenemos dos lados, por así decirlo, ¿no? Tenemos el lado de los proveedores y de los consumidores. Dicho de otra manera, tendríamos lo que son la oferta y lo que es la demanda en el ámbito del IoT. Entonces, pues bueno, si hablamos de la demanda, entonces hablando pues ya de clientes de gran escala, ¿cierto? Estaríamos hablando pues bueno de clientes que necesitan equipos, maquinaria industrial, ¿cierto? Qué sé yo, sensores, dispositivos, ¿cierto? Que pues tienen que estar acoplados con algún servicio, ¿cierto? De tipo digital, para que pues ellos vean los beneficios. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una empresa y digamos tengo, no sé, una máquina que hornea pasteles, y pues bueno, después ya tengo otra máquina que pues no solo hornea, sino que controla los procesos, controla la temperatura, hace conteo de cuántos pasteles se hornean, etcétera, ¿cierto? Entonces, esos elementos adicionales, pues bueno, se reflejan en la parte de aumento de productividad, mejoras de proceso, inventarios, confiabilidad, etcétera. Pero entonces, aquí también aparece el aspecto de ver este tipo de soluciones no como un fin, sino como un medio, ¿cierto? Para obtener un resultado final. Uno podría decir, vea, si usted tiene este horno, esta máquina inteligente, puede decir, vea, usted va a ser más productivo, usted va a ser más eficiente. Bueno, listo. Pero, o sea, a la final eso de todas maneras no nos dice mucho, ¿sí? Pero en cambio, si uno le dice, bueno, usted implementa esta máquina, listo. Usted puede, digamos, a través del tener un inventario, tener más control, evitar pérdidas de materiales, todo eso, que a final de mes, ¿sí? Puede llevarlo usted a que, pues, tenga, pues, de pronto más ganancias, que se van a ver reflejadas en la reducción de pérdidas de materiales, de pronto que, pues, empiezan a haber más pedidos, no va a haber retrasos, entonces se va a hacer más efectivo, por lo tanto, pues va a tener mayores pedidos en un tiempo específico. Bueno, entonces, como les digo, o sea, como tal, la tecnología son el medio, ¿sí? O sea, para obtener un resultado, ¿sí? O sea, no son el resultado propiamente, o sea, el resultado no es como si ser más productivo, o digamos que se cuenten más pasteles por minuto, ¿no? Sino que a la larga, eso, hablando ya en macro, ¿sí? Al final, pues bueno, va a brindar mayores resultados económicos, que eso es lo que justifica, por lo menos en una empresa, hacer una inversión de nueva maquinaria, o bueno, hacer una inversión de este tipo, que tenga estas implicaciones tecnológicas, ¿sí? Digamos, mostrar que haya claridad en los beneficios, ¿cierto? Y pues como les digo, o sea, que básicamente, y ojalá pues se pudiera mostrar, ¿cierto? El beneficio económico como tal que va a tener, digamos, determinado negocio al implementar una determinada tecnología, ¿cierto? Lo mismo para ustedes, digamos, cuando hacen un emprendimiento, volviendo al ejemplo, pues, del sistema para manejar algún cultivo, sí, que ustedes ven que funciona, y pues bueno, de pronto empiezan a ofrecerlo a otras fincas, a otras partes, y pues respaldarse como en sus experiencias y digamos hacer como esa proyección monetaria, ¿sí? Como para ser más efectivos en la parte de la venta, ¿no? De su solución y de su producto. Eso hablando pues de la parte de la demanda, ¿no? Bueno, aquí también entra otra parte, digamos que sería la parte del suministro de equipos y de maquinaria, donde pues ya se empieza a ver también una competencia, ¿sí? Donde pues empresas ya empiezan a rediseñar sus modelos de negocio, a cambiar la forma en cómo ofrecen sus productos y servicios para mantenerse competitivos y pues digamos que empezar a aparecer para aprovechar estas nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Por ejemplo, como yo les mencionaba cuando estábamos viendo la parte de procesamiento, la parte de las placas, bueno, de todo ello, ¿no? Que, por ejemplo, comúnmente se van a encontrar procesadores, bueno, que uno escucha normalmente en los computadores lo que son Intel o AMD, pero en el contexto del IoT lo que uno más escucha
son los procesadores ARM, y ellos ya llevan muchos años en ello, ¿sí? Pero incluso ahora pues ya está empezando a ingresar lo que es Intel, lo que es AMD, a desarrollar procesadores con estas características, por lo mismo, por lo que se han dado cuenta que este es un mercado que está creciendo y que pues bueno, que hay que ser parte de él pues como para no quedarse relegado, pues hablando el caso de los procesadores, solo a los equipos de cómputo, ¿no? Bueno, listo. Aquí, pues bueno, ya hemos hablado de la demanda, de la oferta, de los actores, de, bueno, de cómo se mueve a grandes rasgos este medio, este ecosistema. Pero aquí pues ya vemos, digamos, a través de este diagrama, cómo se integran cada vez más distintos elementos para que esto realmente tenga resultados y realmente pueda tener un alcance específico, ¿cierto? Y también, pues digamos, en algún punto trascender fronteras, ¿no? Trascender lo que sería la ciudad, el departamento, el país, la región, ¿cierto? Ese tipo de cuestiones. Pues miren, de pronto hay varias cosas que resultan familiares a ustedes ahora en el boom, digamos, de lo que son los emprendimientos y todo eso, ¿sí? Vemos que digamos que hay, bueno, una parte estatal, ¿cierto? Vemos que hay organizaciones de investigación, desarrollo de startups, incubadoras, ¿cierto? Negocios integrándose y buscando, pues lo que les decía, la parte de investigación y desarrollo para nuevos productos y pues también lo que son los inversores. Aquí pues de pronto aquí nos faltaría pues la parte de las universidades, ¿cierto? Donde se empiezan como a desarrollar estas ideas, ¿no? Entonces se empiezan a hacer ferias empresariales, se empiezan a hacer eventos, se empiezan a hacer alianzas, se empiezan a hacer capacitaciones, ¿cierto? Se empieza a integrar en la sociedad, la empresa, las universidades y el gobierno, ¿no? Como para, pues, digamos, brindar soporte a todos estos tipos de iniciativas, pero más principalmente a la parte de la financiación, ¿no? Entonces, estos son, digamos, lo que son, bueno, digamos a nivel local, no sé si habrán escuchado iniciativas como el Cluster Creatic, ¿cierto? Que son pues incubadoras de empresas. De hecho, el SENA creo que también tiene un programa similar, la FUB está empezando con ello, ¿sí? Entonces, estos son lo que se conoce como Digital Innovation Hubs o Digital Innovation Hubs, ¿sí? Que son, como les digo, esos nichos donde empiezan a integrarse distintos actores y donde empiezan a surgir todas estas nuevas ideas, todas estas nuevas empresas y bueno, de hecho también estos nuevos apoyos para cambio de modelo de empresas, pues por decirlo de alguna manera, antiguas, ¿sí? Para que pues continúen en su saber hacer, en su trabajo. Luego aquí, pues entonces ya tenemos lo que es la parte del Business Intelligence o Business Intelligence basadas en IoT, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que, pues bueno, todo parte de un sensor y que el sensor tiene que recoger datos y que esos datos pues se tienen que almacenar. Entonces todo eso que hemos hablado a grosso modo pues hace referencia a lo que es el Business Intelligence, ya orientado pues a la parte de negocio. Entonces, aquí pues ya con nombres más específicos en el contexto económico, hablamos de lo que es la adquisición, el almacenamiento, el análisis y la presentación, donde entre la adquisición y el almacenamiento aparece lo que es el ETL, por sus siglas en inglés, se refiere, perdón, a lo que es la extracción, la transformación y la carga de información, que son procesos necesarios antes de el almacenamiento, ¿cierto? Entonces, todos estos procesos, digamos, lo que es el análisis, perdón, la adquisición, el almacenamiento, análisis y presentación, ¿sí? Digamos que es un esquema organizativo que se requiere para, digamos, a partir de esos datos, realizar un mejor respaldo y pues también mejorar lo que es el proceso de la toma de decisiones. Como ya hablábamos al principio, o sea, el aspecto tecnológico y el aspecto de los datos, así vengan de un hardware, ¿sí? O de una parte específicamente empresarial, industrial o tecnológica, pueden influir en lo que es el, digamos, el avance o el estancamiento también de un determinado negocio, ¿sí? Entonces, aquí aplicado ya el Business Intelligence, esto se vuelve un aspecto, digamos, ya de toma de decisiones, pero ya en el ámbito
económico, ya en el ámbito del negocio como tal, ¿sí? No es como algo tan especulativo, digamos, algo como de intuición, por así decirlo, cuando hablan, pues, digamos, de un negocio, de esto me da buena espina o me da mala espina de hacer esto o no. Ahora, pues, digamos, ya se puede trabajar con datos que, como les digo, trabajen a través de proyecciones o del mismo proceso, ¿cierto? Que yo pueda ver que si esto está rindiendo, entonces yo puedo hacer algo más alrededor de eso. Que de hecho ahorita pues vamos a ver cómo se llama esos aspectos, ¿no? Bueno, listo, entonces teníamos, pues ya les mencionaba esta parte, ¿sí? Y al final la presentación, que es muy importante, ¿sí? Ya que al final se necesita que todos esos datos, esa información, pasen de ser como un voltaje, pasen de ser un dato, pasen de ser una temperatura o algo así, sino que se vuelva un criterio de decisión dentro del negocio. Entonces, ¿cómo esos datos se presentan para ayudarme a mí, ¿sí? A tomar una decisión con respecto a mi negocio? ¿Listo? Entonces, hablando ya relacionando estos dos elementos, tenemos que, vuelvo y repito, el IoT sería el responsable de recoger los datos a través de los sensores, de las máquinas, de las plataformas de IoT, etcétera. Mientras que el Business Intelligence es el responsable de analizar y presentar esa información. Entonces, los software que se utilizan para ello, pues están, por ejemplo, Power BI, Kibana, Tableau, Grafana, ¿sí? Bueno, entre muchos otros. Bueno, tenemos, digamos, que a través de ello, nosotros podemos hacer dos tipos de análisis principalmente. Uno, que es el que ya hemos hablado bastante, o sea, el análisis predictivo, o bueno, hablábamos de las predicciones, pero pues básicamente es lo mismo. O sea, de pensar en qué va a pasar, ¿sí? Pero hay otro análisis que es el análisis prescriptivo, qué hacer. Entonces, esos dos van de la mano, ¿cierto? Porque digo, bueno, tengo unos datos, y listo. Entonces, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Listo. Pero entonces, si es alguna anomalía, algún fallo así, ya sé qué va a pasar, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que no pase? O también, desde un punto de vista positivo, se espera que mi mercado crezca tanto por ciento en el año y bueno, mis ganancias van a ser de tanto, pero ¿qué tengo que hacer para que eso pase? ¿Cierto? Entonces es un análisis como al futuro y al presente. O sea, para que pase esto, ¿qué tengo que hacer? O para que no pase esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y todo eso lo proporcionan los datos que yo he recogido desde el IoT. Obviamente pasado antes por la parte de análisis y presentación que estamos hablando ahorita, del Business Intelligence. Entonces, miren, en esos aspectos, pues a primera vista saldría, pues obviamente lo que es la detección de anomalías. ¿Sí? Que si hay alguna falla, bueno, eso cuándo va a fallar, o cuánto va a durar, o cuándo, o bueno, y cómo eso me va a afectar. Características de estadística ya, ¿no? Pues de monitorización integral, o sea, la parte de las proyecciones, ¿no? La parte de generación de informes y que incluso, digamos, al ser tan inmersiva, hablando en el ámbito de las máquinas, estas tecnologías pues ya me pueden brindar apoyo a la parte del seguimiento de inventario. Aquí, pues bueno, por traerles un ejemplo, hay una empresa que se llama SEDI, sí, que pues bueno, trabaja en Canadá y Estados Unidos, sí, que es una empresa líder en servicios y tecnología con petróleo y gas, y ellos hacen el business intelligence a través del software Tableau. Entonces, miren, uno pues piensa en la escala de sensores y pues bueno, de lo que hemos visto hablábamos de que hay tecnologías que ofrecen manejar 250 nodos. Sí, que uno pues al menos en ese momento pues parecía bastante. Ahora imaginen una empresa que controla alrededor de 1.3 millones de sensores, ¿sí? Y que cada uno de ellos, ¿sí? Genera 47 millones de datos diarios, ¿sí? Que estamos cuantificando solo los datos, no estamos cuantificando cuál es el tamaño de cada uno de esos datos. O sea que eso es extremadamente grande, ¿sí? Y pues bueno, el manejo de ello tiende a ser, pues digamos, bastante complicado en términos de que, pues bueno, requiere de un buen servidor, de un gran espacio de almacenamiento y que pues haya suficiente control, pues como para detectar lo que hablábamos hace un momento, anomalías y fallas, ¿cierto? Entonces,
hablando de Tableau, ¿cierto? Como herramienta pues del Business Intelligence, permite detectar fallas en equipos y fallas en la producción, ¿sí? Que pues bueno, cosas como la que de pronto están viendo en Popayán ahorita, las fallas de gas, la ausencia del servicio de gas domiciliario. Sí, si por ejemplo se contara con unos sensores, se podría detectar dónde e incluso cuándo puede presentarse esas fallas. ¿Sí? Entonces, hablando de servicios, por ejemplo, que uno tenga ¿qué les digo? Su servicio de agua o de luz o lo que sea, ¿cierto? Que pues de pronto llegue un punto en que ya no sea necesario como, o únicamente, digamos, acceder a esa información a través de comunicados, de redes sociales, de decir, bueno, tal día se va a ver un corte del servicio por mantenimiento, sino que ya el sensor pues ya proyecte y le diga incluso pues que pudiéramos, por decir algo, que a uno como usuario, si uno tiene una factura, un contrato con ellos, entonces también le puede llegar una notificación al celular con esa información. Es decir, bueno, tal día va a ser mantenimiento y va a ser de tal hora a tal hora. Y que uno pues a veces dice, le dice al comunicado, qué sé yo, no va a haber agua de 2 de la tarde a 8 de la noche. ¿Sí? A veces llega más temprano o a veces llega más tarde. Sí, y que no tenga que estar haciendo como lo típico de, no, ir a ver, abrir y decir, no, no llega. Ah, oh, ya llegó. Ta. Lo que también, con lo mismo, con los sensores uno recibe una notificación y que listo, que se restableció el servicio. Sí, entonces imaginen todas esas cosas que se podrían pensar. Pero bueno, entonces aquí, pues como les digo, Tableau, utilizándolo en esa parte para detectar fallas en producción y equipos. Pero también lo utilizan, como ya pues su nombre lo indica, en la parte de negocio, ¿no? O sea, por la parte del business. Y pues bueno, digamos que, como les decía, pues como para identificar, pues digamos, si se detecta alguna otra fuente de gas, de petróleo, que si se puede ampliar la planta o reducirla, o que si ya se está acabando alguna fuente, entonces de pronto cerrar o desplazar alguna planta, bueno, etcétera. Todo eso también influye y se puede utilizar desde el punto de vista de negocio. ¿Listo? Chicos, dudas, preguntas, inquietudes. No, profe. Vale, chicos.